Que el Señor nos bendiga. Seguimos viendo los testigos de Jehová a la luz de la Biblia. Esta parte habla, ¿quién es Jesús? Vamos a ver en Juan, capítulo 1, versículo 19 al 23 y después al 29. Vamos a leer lo siguiente. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betalbara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer hasta el 34. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo con paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de este que es el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, él es Dios. Interesante que Juan dijo que él era primero que yo, y Juan el Bautista tenía por lo menos 6 meses mayor que él, humanamente hablando, era el primo de Jesús, pero él dice que él era primero que yo. Ahí vemos que Dios es eterno, Dios es todopoderoso. Vamos a ver, y esos son algunos, hay muchos textos. Y estamos de acuerdo que solo hay un Dios. Y hablé acerca de la Trinidad. Vamos a ver entonces una pregunta que siempre traen los testigos de Jehová y también los Christ del afinados, es otro grupo, otra secta. Entonces ellos preguntan, si Jesús es Dios, entonces ¿por qué no sabía el tiempo de su regreso? Vamos a ver esa escritura en Mateo, cuando él está hablando el discurso de Olivet, Mateo 24, en particular del 35 al 37. Más como en los días, es 35 al 37. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces vemos aquí, y hay otra referencia más particular, que personas dicen, entonces, ¿por qué él no sabe el tiempo? Vamos a ver la venida del Hijo del Hombre en el versículo 37. La diferencia también en Lucas nos dice en 17,
acerca del tiempo del final, porque los discípulos le preguntaron cuándo pasará todo esto. Jesús les dijo que iba a ser destruido el templo y está hablando acerca de las señales del fin del fin. Entonces, vemos el Hijo del Hombre. Es la frase que tenemos que tener en cuenta acerca de esto. Y vamos a ver más detalladamente lo que se reconoce como las dos naturalezas de Jesús. Vamos a ver entonces que es bien, te responde de la manera siguiente. Porque, y todas las escrituras, entonces lo que hicieron los testigos de Jehová un día, miraban escrituras que hablaban de Jesús como humano, como esta frase, el Hijo del Hombre, miraban otras escrituras, como Juan, que decía el Hijo de Dios, y una frase que hace que Jesús es Dios, pero otras frases que hablan como que es el hombre. Entonces ellos lo que hicieron en la versión del Nuevo Mundo, todas las frases donde habla que es Dios, la cambiaron. Ahora solo quedan en la versión de ellos frases que atribuyen a Dios a Jesús como hombre simplemente, o sea, poderoso, pero no todopoderoso. Entonces, aquí vamos a ver, y las dos naturalezas de Jesús se conoce como unión hipostática, teológicamente hablando. Vemos que en Hebreos 2 nos dice las escrituras algo interesante. Hebreos 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y eso es lo interesante, porque ahora tenemos a Dios aquí arriba y tenemos al hombre aquí abajo. Ahora, lo que Jesús vino es hacer un puente, una conexión entre Dios y el hombre. Y bueno, el libro de Hebreos es hermoso porque nos da las características que Dios, Jesucristo, es mayor que Adán, mayor que el sacerdote de Melquisedec, mayor que el templo, y Él es Dios. O sea, Él tuvo que venir a vivir la tierra como hombre. Vemos en Filipenses también, Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Wow, qué hermoso. Entonces vemos ahí que eso es lo que pasó. Dios estaba aquí en el cielo, Jesucristo, la Trinidad Divina, entonces mandó a su Hijo, a Jesucristo, a la tierra, para poder conectar ese puente entre el hombre y Dios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahora Él vino a darnos ejemplo. Como humanos podemos vivir una vida en santidad, en rectitud. Y si Él no hubiera dado ese ejemplo, si es Dios, solo vino Dios, o sea, no vivió como hombre, entonces Él no puede identificar con nosotros. Y eso es lo interesante y la característica hermosa de Jesucristo, que Él siendo Dios, vino, tomó forma de hombre y Él
por un tiempo no usó sus poderes supernaturales. Él operó y nos dio ejemplo a nosotros cómo podemos operar aquí en la tierra como cristianos bajo la presencia y la unción del Espíritu Santo. Él estaba constantemente en oración. Si uno lee a través de los evangelios, vemos que Jesús oraba en la noche, en la madrugada, en todo tiempo. Él estaba conectado con Dios y él operaba bajo el poder del Espíritu Santo, y nosotros también tenemos este poder. Él ayunó 40 días, él fue tentado por Satanás, y él nos da ejemplo a nosotros de que, wow, si Dios, cuando él estaba en la carne como hombre, como yo, como tú, podemos resistir, podemos someternos a Dios, resistir a Satanás, él va a huir de nosotros. Entonces eso nos da un ejemplo para nosotros.